Buenos días para todos. El día de hoy vamos a compartir la actividad 5.4 respecto al diseño de examen e integración de la evaluación de la unidad didáctica de conversión de unidades de longitud. Mi grupo está conformado por Mónica Tapias y quien les habla Erika Ricardo bajo la tutoría de la profe Cindy López. Esta presentación va a llevar el siguiente recorrido, que vamos a hablar primero del diseño del examen final. Vamos a mirar un ejemplo de los niveles de desempeño para ese examen final, el sistema de calificación de la unidad didáctica, la integración de la evaluación, la planificación de la sesión final, la evaluación de la unidad didáctica o puesta a punto y por último la revisión de la información previa. Entonces, en cuanto al diseño del examen final, es un examen de 4 preguntas de respuesta abierta. Son 2 preguntas para cada objetivo. El examen es individual y el tiempo estimado para resolver este examen final es de 45 minutos, que es la sesión de clase. Vamos a mirar un ejemplo de los niveles de desempeño de la tercera tarea. Entonces, sí, como pueden ver en la tabla, estos niveles de desempeño y rango de calificación corresponden a bajo, básico, alto y superior, y esos rangos de calificación son tomados del sistema de evaluación institucional del Colegio San Jorge de Inglaterra. Entonces, también tenemos en la siguiente columna los indicadores de desempeño para cada uno de estos niveles. Vamos a ver esos indicadores de desempeño en un ejemplo concreto, el ejemplo de la tercera tarea que hace parte de la evaluación del objetivo número 2. En este ejemplo tenemos a nuestra protagonista Kaori, quien tiene que hacer un dibujo a escala de la Torre Colpatria. Le damos una medida aproximada de la altura de la Torre Colpatria y también Kaori cuenta con una cartulina que tiene de altura 28.58 centímetros. A ella se le pregunta si para hacer su dibujo a escala, un factor de escala de 1 a 0.01 es correcto, o si es una escala idónea, y si no, pues que ella debe proponer una mejor escala para poder hacer su dibujo. De eso se trata nuestra tarea. Entonces tenemos que para los niveles de desempeño de esta tercera tarea, para el nivel superior, o puede que la estudiante no incurra en ningún error y complete toda su tarea correctamente, o puede que incurra en errores asociados a la solución del problema que contiene cálculos inexactos. O sea, son errores que a pesar de que eh, no involucran tanto una respuesta incorrecta si tiene falta de precisión o que no pueda explicar la coherencia de la unidad que eligió para poder, en el contexto, dentro del contexto, sino que solo dé una respuesta bien, pero solo se eh, radique como en el número y no en el contexto del problema. En el nivel de desempeño alto, el estudiante puede incurrir en errores asociados a la justificación de su respuesta o errores en su respuesta final. En el básico, el estudiante puede incurrir en errores asociados en la justificación, en errores asociados en el análisis o en errores en el trabajo con escalas. Cada uno de estos indicadores hace referencia a un criterio de logro en específico de nuestros caminos de aprendizaje. Y finalmente, para un nivel de desempeño bajo, el estudiante debe incurrir en errores de la conversión de unidades de longitud o errores en el trabajo con la proporcionalidad. En específico, en estos criterios de logro que se tratan ya de la conversión de unidades, porque pues un error en la conversión de unidades ya está identificando que el estudiante no comprendió cómo se debe convertir las unidades de longitud y pues es un error que nos indica que no va a alcanzar ese objetivo de aprendizaje. Mirando el sistema de calificación, como les contaba, el sistema de calificación también se basó en el sistema del colegio y entonces nosotros presentamos esta tabla a ustedes de acuerdo a los instrumentos de evaluación que tenemos para nuestra unidad didáctica y algunos porcentajes que van a tener para la nota completa de la unidad. Entonces tenemos como instrumentos de evaluación la prueba diagnóstica y el diario de estudiante, que ellos no tienen una nota cuantitativa, entonces por eso su porcentaje es 0. Tenemos las tareas de aprendizaje que son 4, corresponden al 70% de la nota y cada una tiene la misma valoración dentro de ese 70%, y el examen final tiene un 30% para completar nuestro 100% de la unidad. Este 100% de la nota de la unidad didáctica va a ir en el componente actitudinal de la asignatura de geometría para cada uno de los estudiantes. La integración de la evaluación corresponde que tenemos pues que las tareas de aprendizaje se realizarán en las sesiones de clase. La evaluación final va a ser una actividad de clase
y no puede ser una evaluación formal porque en el colegio se establece estrictamente que las evaluaciones formales tienen una fecha y esa fecha no nos coincide con el cronograma que pues propone MAT para esto. Sin embargo, para nosotros la evaluación final va a ser una evaluación, pero para los estudiantes va a ser como una actividad. Es una evaluación con el título de actividad para ellos para evitar problemas de pronto con la evaluación formal. En dado caso que las fechas se puedan correr y nos coincida con la evaluación formal, podremos incluir esas preguntas de nuestra unidad didáctica en la evaluación formal final de la asignatura de geometría. Para la planificación de la sesión final tenemos estas actividades, que es la entrega de exámenes finales, la retroalimentación de la unidad didáctica, también la entrega de la nota cuantitativa del examen final y de las tareas de aprendizaje, la consecución de los propósitos, que más adelante hablaré de esto, la explicación del plan de refuerzos para los estudiantes que no alcancen los objetivos de aprendizaje y en una reflexión final sobre toda nuestra unidad didáctica. En cuanto a la consecución de los propósitos, nosotros formulamos un cuestionario que va a ser anónimo y redactamos preguntas para cada propósito de nuestra unidad didáctica que tienen que ver con los logros de los objetivos de aprendizaje, el diseño e implementación de la unidad didáctica, la contribución de las tareas de aprendizaje, la comunicación y la participación en clase y por último la motivación e implicación en el aprendizaje. En cuanto a la puesta a punto de la unidad didáctica, tomamos en cuenta tres aspectos importantes, que son los documentos curriculares nacionales. Hicimos la evaluación si nuestra unidad didáctica estaba dentro de estos estándares y hacen parte de los de sexto, séptimo y octavo y noveno, que estos estándares no se refieren a la conversión de unidades explícitamente, pero sí tienen que ver con procesos que van dentro de la conversión de unidades. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, también trabajamos con procesos inductivos, lenguaje simbólico algebraico, formular, proponer y resolver conjeturas, situaciones cotidianas y no cotidianas. En cuanto al aspecto de los requerimientos institucionales, evaluamos que la unidad didáctica sí cumple con el plan de estudios del colegio porque, pues, teniendo en cuenta que es un colegio bilingüe, siempre planeamos todas las actividades de la unidad en inglés. También nos percatamos de que el tema correspondiera al tercer periodo de grado octavo de la asignatura de geometría y de pronto no tuviéramos que dar un salto en los temas, sino que todo coincidiera en cuanto al plan de estudios. Y al sistema de evaluación, los niveles de desempeño corresponden también a los del colegio. Las preguntas de la evaluación final, como les decía, fueron formuladas de tal manera que si nos coinciden las fechas, podemos incluirlas en la evaluación formal y no habrá ningún inconveniente. Y también adecuamos el sistema de notas conforme a lo estipulado con el colegio. En cuanto al aspecto del contexto institucional, referente a lo académico, pues basamos nuestra unidad didáctica en el trabajo colaborativo, en el aprendizaje activo, donde el estudiante es la parte central de la clase, y incluimos las rutinas de pensamiento en cada una de nuestras tareas de aprendizaje para poder em, ir en línea con lo estipulado con el colegio. Y respecto a lo socioeconómico, las actividades planteadas aprovechan los espacios del colegio. Agrupamos los estudiantes para que ellos potencien sus habilidades y se complementen y utilizamos contextos cercanos para el estudiante y situaciones familiares para que su aprendizaje pues quede más impregnado en ellos. Finalmente, en la revisión de la información previa, corregimos algunos grafos porque tenían imprecisiones en algunos códigos. Incluimos el mapa de la tarea 1.1 y también incluimos la tabla de temporización de la unidad didáctica completa en la ficha de las tareas. Muchísimas gracias.